Y voy a partir de este principio. Muchos de nuestros hermanos en la fe no saben que cuando nuestro Padre Celestial creó a los santos ángeles del cielo, espíritus purísimos, de luz y de belleza armónica, los ángeles al principio no gozaban de la visión beatífica. ¿Qué significa esto? Los ángeles, cuando fueron creados, no podían ver a Dios. Igual que nosotros, tampoco le podemos ver. Mientras estemos en esta tierra de paso, en el exilio, no podemos verle. Hasta que partamos de esta tierra, si pasamos la prueba de amor y de fidelidad a Dios. Pues cuando Dios creó a los ángeles, antes de que la Santísima Trinidad colocara los cimientos de la creación, primero colocó los cimientos de la santa obediencia. Y los ángeles tuvieron que pasar por una prueba de amor, de fidelidad, en razón de la virtud de la señora obediencia. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, también tuvieron que pasar por la prueba de la obediencia. Y esa es la puerta angosta del Evangelio también para todos nosotros. Siempre la obediencia. Y los ángeles tenían que mostrar a Dios fidelidad, adhesión. Los ángeles habían sido creados de la nada y Dios les infunde una luz infusa en la cual ellos tenían conocimiento de sí mismos y conocimiento de las virtudes divinas, de tal manera que ellos conocían a Dios por ciencia infusa, pero no gozaban de visión beatífica, no le podían ver. Si los ángeles superaban la prueba de obediencia, de fidelidad que el Padre les había puesto, entonces ellos podían pasar a lo que se llama en el Antiguo Testamento el tercer cielo, es decir, el trono de Dios. Y entonces los ángeles iban a recibir la gracia del don de la visión beatífica. En un primer momento, todos los ángeles, al contemplar las perfecciones divinas y toda la belleza, su luz, su fuerza, su poder, que no dependía de ellos, sino de aquel que les había creado, los ángeles se empequeñecieron, se anonadaron, le adoraron, le glorificaron, le exaltaron y le reconocieron. Pero entre ellos estaba el ángel primogénito. Y el ángel primogénito era uno de los 7 príncipes de la milicia celestial. Y el ángel primogénito era el más esplendoroso, el más bello y el depositario de todas las gracias angélicas. Y de ese ángel primogénito, los demás ángeles recibirían el depósito de las gracias divinas. Cuando este ángel se miró a sí mismo y vio su esplendor, su belleza, su gracia y su fuerza, vio que era mayor que todos. Pero a él le costó trabajo humillarse y empequeñecerse delante de aquel que lo había creado. Pero como todos lo hicieron, él también se postró. Pero no por amor,
no por obediencia voluntaria, sino porque no tenía opción. Lo que pasa que en este ángel apenas estaba desarrollando el germen de la maldad que él mismo estaba albergando en su corazón soberbio. Todavía la fuerza del pecado no tenía la fuerza suficiente para revelarse abiertamente a aquel que lo había creado. Hasta este momento, los ángeles gozaban de armonía y de paz al servicio de Dios. Pero venía la prueba, y la prueba a la que Dios Padre sometió a los ángeles fue la siguiente, y quiero que presten mucha atención. Cuando nuestro Padre reúne a toda la corte angélica, les presentó a su Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne. Se los presentó en sus dos naturalezas, divina y humana, en una verdadera unión hipostática, como una sola persona, la persona del Verbo encarnado. Cuando todos los santos ángeles contemplaron la visión del Verbo encarnado, se les pidió que se postraran ante Él, lo adoraran como su Rey y como su Dios. Entonces los ángeles se postraron, pero solo uno quedó de pie y gritó con todas sus fuerzas: ante un hombre de naturaleza humana inferior a la mía, yo no me postro. Entonces le gritó con voz luciferiana a todos los ángeles que se rebelaran, que no podían postrarse ante una naturaleza humana, ellos que eran seres de naturaleza angélica y espíritus purísimos. Entonces, un tercio de ángeles le escuchó y, creyendo a las palabras venenosas de este espíritu angélico que empezaba a entenebrecerse y empezaba a perder su belleza y su luz, se rebela y no dobla la rodilla ante el Verbo encarnado. Entonces, Dios Padre, al ver cómo su ángel primogénito, llamado Luz Bella, estaba contrariando a los espíritus angélicos para rebelarse ante Jesucristo y no reconocerlo como su Señor y como su Dios y Creador y su Rey, entonces Dios Padre experimentó un profundo dolor. Era tanta la belleza que había depositado, que vamos a leerlo directamente del texto sagrado, para que vean de qué manera fue creado Luz Bella y cuán grande fue el dolor de Dios, porque este ángel primogénito no quiso reconocer que Dios lo había creado. Escuchemos lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 12. Dice Dios Padre: eres y eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con piedras preciosas, topacio, diamante, ópalo, berilio, amatista, zafiro, rubí y onix. De oro labrado eran tus joyas desde el día en que fuiste creado. Eras un querubín protector,
de alas extendidas. Yo te había puesto sobre las montañas de Dios. Caminabas entre piedras de fuego. Intachable era tu conducta. Porque Dios no creó al diablo. Él creó un ángel de luz perfecto, intachable en su conducta. Pero también los ángeles, como nosotros, fueron creados en libertad. Y también los ángeles tenían libertad de elegir entre el bien o el mal. Por eso Dios Padre dice: tu conducta al principio era intachable, desde el día en que fuiste creado, hasta que apareció la maldad en ti y te pervertiste. Al prosperar tus negocios, porque empezó a sembrar cizaña entre los ángeles, al prosperar tus empresas, entonces te pervertiste, quedaste lleno de toda maldad, quedaste lleno de violencia y de todo tipo de pecados. Entonces yo te expulsé de las montañas de Dios. A ti, el querubín protector, te hice desaparecer de entre las piedras de fuego. La belleza te llenó de soberbia, de orgullo, quedaste enceguecido. El esplendor echó a perder tu sabiduría. Entonces yo te arrastré por tierra y te convertí en un objeto de burla para los reyes. Has cometido muchos delitos, has comerciado injustamente, profanando así tus santuarios. Ahora hará que brote de ti un fuego que te devore. Te reduciré a cenizas en medio de la tierra, ante quienes te contemplan, y todos los que te conocían quedarán sorprendidos. Este pasaje del libro de Ezequiel nos describe lo que era luz bella y cómo Dios mismo describe su belleza con la que fue creado, y cómo Él, en su rebeldía, en su orgullo y en su envidia, al ver al Verbo encarnado, no lo pudo soportar. ¿Saben por qué? Porque si el Verbo se iba a encarnar, ¿qué significaba eso? Que Dios Padre iba a crear ya no ángeles, sino hijos. Y eso no lo pudo soportar el demonio. Ellos, como ángeles, son superiores en gloria a nosotros, mientras nosotros estamos en esta tierra. Pero lo que muchos no saben es que los santos ángeles de Dios no tienen la dignidad de ser hijos legítimos de Dios. Ellos son criaturas de Dios angélicas, bellísimas, perfectas, seres de luz, espíritus purísimos, pero no tienen la dignidad de ser hijos de Dios. En cambio, tú y yo no solo somos creación de Dios, sino que Dios nos hizo sus hijos legítimos. Pero no solamente eso. Lo que no pudo soportar Lucifer es que nos iba a crear a nosotros como sus hijos y tendríamos un lugar más elevado que ellos en la patria celestial. Yo les pregunto esta mañana, ¿qué es más, el ángel o el hijo? El hijo. Y nosotros somos hijos de Dios. No somos ángeles, somos hijos. Tenemos una dignidad muy superior a los ángeles.
Porque los ángeles fueron creados por dos razones: para gloria, adoración, contemplación y servicio de Dios, y fueron creados con la misión y la tarea específica de cuidar de nosotros, los hijos de Dios. Eso no le gustó a Satanás. Él quería esa dignidad que el Padre tenía reservada para nosotros. Pero lo que más le disgustó es que él tenía el conocimiento perfecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la sacrosanta Trinidad. Y él adoraba la naturaleza divina desde su naturaleza angélica. Pero cuando el Padre les presenta la segunda persona de la Santísima Trinidad al Verbo hecho carne como nosotros, él no lo pudo creer ni aceptar. ¿Qué? Que la segunda persona de la Santísima Trinidad va a adquirir naturaleza humana y la va a elevar a un plano tan alto de poder participar nosotros como hijos de la misma naturaleza divina en el Hijo. Esto él no lo podía entender. Y cuando el Padre les presenta al Verbo encarnado, y que Jesús una vez se encarnara, cuando él retornara al cielo, no es que iba a dejar su naturaleza humana y volvería a recobrar su naturaleza divina. No, sino cuando el Verbo viniera y se encarnara y tomara carne humana y se hiciera hombre como nosotros, sin dejar de ser Dios, en una perfecta unión hipostática de dos naturalezas en una sola persona divina y humana, cuando el Verbo retornara al trono eterno del Padre, el Verbo conservaría su naturaleza divina y su naturaleza humana. ¿Les parece poca cosa? ¿Están dándose cuenta hasta dónde fuimos elevados? Entonces Satanás no lo pudo comprender. Por eso cuando el Padre eterno, en su amor y misericordia, les presenta al Verbo encarnado en la eternidad, ellos lo rechazan. Y todos los ángeles corrían el peligro de pervertirse, porque Lucifer tenía mucha fuerza y poder sobre ellos. Pero entonces, cuando los ángeles están a punto de caer, aparece por lo más alto del cielo San Miguel Arcángel, gritando con una voz solemne que llenaba todo el cielo: ¿quién como Dios?